El poder de la energía. El poder de la energía, el misterio de la radiación, son platillos predilectos de las grandes potencias, porque quien controle la luz, controlará el mundo. Parecería que regresamos a la edad de piedra, donde se descubría cómo hacer fuego. Pero no parece, es que no hemos salido de ahí. Solo que en vez de fuego es uranio. Y en vez de gruñidos son sanciones, presiones y mentiras. Bienvenidos al episodio nuclear. Bienvenidos al episodio de la decisión final. De un lado, Irán. Del otro lado, las potencias del mundo. Y tras bambalinas, Donald Trump. Soy Roberto de la Madrid y desde una de las zonas clave de lo que pasa en el planeta, detrás de la razón. I note with serious concern that for over 4 months, Iran has denied us access to 2 locations and that for almost a year it has not been engaged in substantive discussions to clarify our questions related to possible and declared nuclear material and nuclear-related activities. I call on Iran to cooperate immediately and fully with the agency, including by providing prompt access to the locations specified by us. La Agencia Internacional de Energía Atómica quiere acceso a 2 sitios no mencionados en el acuerdo nuclear de 2015. Acusa a Irán de haber realizado actividades nucleares en sitios no declarados y una limpieza de rastros radioactivos. Irán asegura que el asunto de los sitios mencionados ya se abordó y resolvió en las negociaciones del acuerdo nuclear. Sin embargo, los signatarios europeos del acuerdo, Francia, Alemania y el Reino Unido, hacen eco de las acusaciones de la agencia. Dicen que trabajan en un borrador de resolución contra Irán, que pondrán a votación en el Consejo de Gobernadores de la agencia para obligar a Irán a acatar las órdenes. Y acusan a Irán de incumplir el trato. ادعاهایی که علیه جمهوری اسلامی ایران شده گزارشی است که نخست وزیر رژیم صهیونیستی و ادعایی است که اونها اعلام کردن از طریق جاسوسی تونستن به یه سری اسناد قدیمی که مال دهه‌ها پیش است دست پیدا بکنن و ما این رویکرد آژانس رو سازنده نمیدونیم. آژانس بایستی بی‌طرفی کامل خودش رو در موارد تخصصی حفظ بکنه. گزارش‌های آژانس باید متقن باشه، از طریق قانونی و رسمی به دست اونها رسیده باشه. ما امیدوار هستیم که آژانس و بقیه کشورهایی که در شورای آبکام هستند زیر فشار آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی تصمیم به اصطلاح نامربوط و غیر سازنده‌ای نگیرند. Нам понятна цель Вашингтона запугать и методами шантажа заставить другие страны отказаться от законного, легитимного сотрудничества с Исламской Республикой Иран. هدف ایالات متحده در واقع از ابتدا اعلام کرد که هدف دولت آقای ترامپ نابود کردن برجام. طبیعی هست که اگر تصمیم غیر سازنده گرفته بشه امکان داره که جمهوری اسلامی ایران واکنش درخوری به این تصمیم اونها نشون بده که احتمالاً حدس خواهند زد که تصمیم جمهوری اسلامی ایران در این زمینه چیست. La agencia no aprueba resoluciones contra Irán desde 2012. Activar el mecanismo de denuncias sería el primer paso para llevar el expediente del programa nuclear de Irán al Consejo de Seguridad, exactamente como quiere Estados Unidos. Irán advierte a los signatarios del acuerdo que tengan cuidado. Advierte que el extremo de aprobar una resolución o llevar a Irán ante el Consejo de Seguridad podría conducir el acuerdo nuclear a un punto de no retorno. Salida de Irán del acuerdo nuclear o incluso el abandono del Tratado de No Proliferación.
¿Vieron al mago, ¿no? A ver si no me cuesta esto que luego nos censuren. Al rato hago la pregunta sobre ello. Muchas gracias a usted, a las redes sociales. Muchas gracias por estar siempre presente ahí en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Gracias a todos ustedes, porque ustedes y su unión hacen posible que este programa viva a través de toda la red virtual. Vamos directamente con nuestros invitados. Axier Amo Izarra, ya lo tenemos ahí en el videogol. Y también está con nosotros Eduardo Luque, que estrena ahí escenografía. Qué bonita escenografía, parece que brillas, tienes como radiación. Mira nada más, hoy que vamos a hablar de la energía nuclear. Eduardo Luque, usted lo conoce, analista político allá en Barcelona. Y Axier Amo Izarra, pues gran maestro del periodismo. Gracias, Axier. Comienzo contigo. La Agencia Internacional de la Energía Atómica, tú más que nadie sabes de esto porque estuviste allá en Austria, le pide a Irán que le dé acceso a los inspectores. La IEA le pide a Irán que le dé paso a los inspectores a varios sitios. ¿Por qué Irán dice que no? Explícame. Hola, ¿qué tal? Pues obviamente tiene que decir que no, porque esos sitios no están recogidos en el tratado, esos sitios no vienen en el memorándum, firmado además por todas las partes, esos sitios no vienen además, ni siquiera figuran dentro de las sospechas que pueda tener aquellas centrifugadoras de uso militar de las que acusaba tanto Estados Unidos y nunca demostró. Esos sitios, además, no se pueden enseñar por la siguiente razón, porque es una cuestión de soberanía de la propia Irán y es una cuestión más que nada de aceptar una vuelta de tuerca en una situación en la que ya se escapa del control y sobre todo en una situación que viene orquestada por Estados Unidos, que desde su abrupta salida del acuerdo nuclear, que ha llegado a un acuerdo pues entre Europa, Rusia, China, aquellos países europeos conformados además con ese bloque tan duro que y esas negociaciones tan duras, pues obviamente Irán no puede ceder ante eso. ¿Por qué? Porque Estados Unidos intenta perjudicar, no solo ya con las sanciones que está viendo de forma inútil, ¿no? Intentar asfixiar la economía, intentar asfixiar los lazos comerciales de Irán con el resto de países que mantiene, a los que ha obligado a cerrar sus negocios o simplemente a delimitar sus negocios. Y entonces, ¿qué está ocurriendo? Está utilizando a la Agencia Internacional de la Energía Atómica, un paso que ya sabíamos que tarde o temprano iba a llegar, y es un paso definitivo para que Irán, una vez más, demuestre toda su soberanía, demuestre todo su poder y ponga encima de la mesa no solo el cumplimiento del acuerdo escrupulosamente, que además ha sido monitorizado y certificado por varios organismos internacionales, no solo la agencia, sino también terceros actores, sino que una vez por todas Irán ponga encima de la mesa, diga directamente qué es lo que quieren justificar, porque ya está bien de tantos intentos inútiles, y esta vez Estados Unidos sí que ha descubierto su gran baza, que era utilizar a la propia agencia. Bien. Eduardo, ahora que estás más radioactivo que nunca, bueno, esa es una broma, ya sabes que te apreciamos. La Agencia Internacional de la Energía Atómica, ¿tiene derecho de pedir acceso a estos sitios restringidos o Irán tiene derecho a negarlo? Explícame, por favor. Irán tiene todo el derecho a negarlo, porque efectivamente ya no se trata solo de un problema de cumplimiento o no de las condiciones del tratado, sino se trata básicamente de un problema de soberanía nacional. El problema que también se plantea es de que una vez si se consigue o se impone esta condición, la siguiente condición que van a imponer será la de visualizar los sistemas de defensa de misiles del propio país, de Irán. Porque esto es una escalada continua que se produce. Tú cedes en una posición y si cedes, automáticamente te aumentan, digamos, el número o la presión se hace todavía más fuerte, más intensa, ¿no? Así que, en principio, por ley, Estados Unidos ni la Agencia Internacional de la Energía no tiene derecho para hacer ese tipo de visita, y más cuando una parte, la otra contraparte, ha abandonado absolutamente el tratado y se demuestra, además, se ha demostrado efectivamente que la parte iraní ha cumplido con todos los requisitos que se le habían impuesto en el cumplimiento estricto del tratado. La otra parte lo ha abandonado y parece que evidentemente lo que pretende Estados Unidos es, utilizando a los funcionarios de la Agencia Internacional de la Energía, presionar y hacer como que el malo de esta película nuevamente sea Irán.
Bien. Es una maniobra que ya era previsible, por cierto. Oye, Eduardo, entonces, ¿es suficiente que Irán jure que no está construyendo un arma nuclear, que su carrera nuclear es para fines pacíficos y que la IAEA lo haya comprobado incluso en los años anteriores, creo que en 11 inspecciones, o no es suficiente esto, Eduardo? Sería más que suficiente en cualquier otro país, pero no estamos hablando de un acuerdo que se desarrolle entre dos países que tengan interés en alcanzar una posición de equilibrio. Se trata de simplemente Estados Unidos intenta imponer nuevamente sus razones y sus intereses. El señor Trump sabemos que ya está en campaña electoral y va a polarizarse, va a intentar polarizar toda la política exterior para conseguir mayor apoyo electoral interno, ¿no? Lo vamos a ver en el caso de Venezuela, en el caso de Irán, lo estamos viendo, caso de China, etcétera, ¿no? Así que tenemos unos meses de aumento de la tensión internacional. Bien, a ver, quiero hacer un paréntesis para que me contesten algo, pues, muy importante para el ser humano. ¿Por qué, Axier, por qué el uranio causa tantos problemas en el mundo? ¿Es por la cuestión de poder, la cuestión de energía, la cuestión de radioactividad, la cuestión económica, o solo es una cuestión política de control? Porque desde la India, Pakistán, hasta México o Argentina manejan la energía nuclear. Pero yo creo que lo has definido además perfectamente. Es una cuestión de poder, porque el poder de la energía atómica o la energía nuclear, entendida como fines sociales y fines civiles, da independencia a un país de forma económica, da independencia a un país de forma de energía, y al final la energía es la que mueve un país, la que alimenta la industria, la que alimenta el comercio, la que alimenta el propio hogar del propio país, la que alimenta el corazón, por ejemplo en este caso de Irán. Y tener acceso a ese poder de poder frenar el desarrollo de un país, de poder asfixiar el desarrollo de un país, el desarrollo no, solo el poder, la influencia que podía ejercer Irán como actor nuclear hoy en día en un club donde además hay muy pocos países y no son países muy ricos, ¿no?, entre comillas, económicamente hablando, como bien has dicho, está Pakistán, está Corea del Norte, hay otros países que no tienen un cierto equilibrio económico que puedan desarrollar, pero sí que ejercen un poder, una influencia en base a la supuesta fuerza, ¿no?, en este caso. Yo creo que va más por ahí, intentar cortar las alas al poder que pueda ejercer Irán y sobre todo la influencia, y volvemos una vez más a la influencia que tiene Irán en una zona geopolítica de especial interés, no todo para Estados Unidos, sino para los socios de Estados Unidos. Y aquí con esto quiero introducir además un matiz. Donald Trump lo único que está haciendo es, en el caso de la energía nuclear o en el caso del acuerdo nuclear con Irán, lo que viene haciendo con otros acuerdos en los que ha salido. Hablo, por ejemplo, del acuerdo de la ONU sobre las armas, hablo del acuerdo sobre cielos abiertos, hablo incluso del propio de los misiles nucleares de medio alcance. Está respondiendo siempre a los intereses de terceros. Por ejemplo, una cosa sencilla, cuando salió del plan de la UNESCO, lo dijo porque es que la UNESCO mantenía un sesgo anti-israelita. Bien, cuando salió del tema del control de armas, era porque la Asociación del Rifle, que pagó $30 millones a la campaña de Donald Trump, estaba en contra del control de las armas. En este caso, también responde a unos intereses, porque incluso Estados Unidos, incluso el propio Donald Trump, tiene un dueño detrás. No justifica además ninguna limitación. Y una cosa también que quiero introducir, Roberto, no olvidemos que hoy es el 17 de junio, cuando se pone en marcha una ley César, que se llama así, contra las sanciones o las medidas de sanciones contra un país también soberano como es Siria. Bien. A ver, Axier, Eduardo, pero hablando de este paréntesis que estoy haciendo y que Axier nos ilustró mucho, no es una cuestión de hegemonía no solo de Estados Unidos, sino de las 5 potencias del mundo. Hablo de Estados Unidos, del Reino Unido, de Francia, de Rusia y China, que no les gusta mucho que los países vayan más allá. Por ejemplo, en México hicieron que se firmara el Tratado de Tlatelolco cuando vieron que México pues estaba enfilándose a la producción nuclear más intensamente, incluido Irán, sobre todo en la primera década de los 2000, que estos 5 países lo sancionaron sin duda, así, sin dudar. ¿Y por qué no otros son investigados, como Israel, al que se le ha acusado de tener cientos de cabezas nucleares? Por favorcito. Es el problema de siempre del doble rasero que existe en la política internacional. Es decir, a quien es, o considero yo, mi amigo, le permito determinadas cuestiones. A quien es mi rival,
es mi enemigo, pues se lo impido. Y este es el rasero como se mueve la política internacional en este momento. De todas formas, los especialmente interesados en que otros países no alcancen la tecnología de la fusión nuclear o de la fisión nuclear es precisamente Estados Unidos. A ver, porque Rusia está dispuesta a vender centrales nucleares, por ejemplo, a otros países que hasta ahora no la tenían, como Turquía. O incluso el propio Irán, ¿no? China está dispuesta a vender esta tecnología a otros países, ¿no? También. Pero Estados Unidos no quiere, porque quiere la primacía de este conocimiento, que ya no solo es energía pura que hace mover los países, sino la tecnología y el desarrollo tecnológico que implica alcanzar el control de la energía, lo que también preocupa mucho a las superpotencias, ¿no? Es por eso que Estados Unidos e Israel no quieren competidores con capacidad armamentística suficiente en la zona que les pueda hacer sombra, y de ahí el interés de Israel en que Irán no alcance este nivel de desarrollo nuclear, aunque sea dedicado a la cuestión civil, ¿no? Porque esto implica que Irán va a desarrollar, ya lo está haciendo, unos conocimientos técnicos que pueden ser aplicados a otras vertientes económicas, y esto es una cosa que también preocupa mucho a Israel, al margen de la posibilidad más que remota de que Irán sea capaz de fabricar armas nucleares. Bien, a ver, Axiar, tú ya dijiste una cosa de las cartas o de las bazas de Estados Unidos, ¿no? Que presionar a la Agencia de la Energía Atómica era parte del plan para que entonces continúe el embargo de armas contra Irán. Irán argumenta que el problema con estos sitios que quiere ver la agencia internacional, pues ya fue resuelto, y que en realidad todo es plan del primer ministro Benjamín Netanyahu. Por eso lo decía al principio del programa, ¿se acuerda? El magazo, el mago, porque parecía un mago de televisión que en un set puso una cortina y desveló tantas pruebas que él decía que era para que se demostrara que Irán sí quería una bomba nuclear. ¿Qué me dices de todo esto? ¿Es plan entonces de Benjamín Netanyahu y de Israel para jugar con la agencia, con Estados Unidos en contra de Irán? Además, creo efectivamente que es un plan, obviamente es un plan, lo que pasa que se está acelerando a medida que están llegando las fechas de noviembre con esas elecciones en Estados Unidos, y donde Donald Trump, también que es un mago, necesita sacar un conejo de la chistera. Ha habido varios frentes en los cuales Donald Trump ha fracasado en el tema de Venezuela, está fracasando en Siria, está fracasando estrepitosamente en Irán y en otros frentes, donde además Estados Unidos ya rompió con el multilateralismo, quiere un bilateralismo que le obligue a imponer, sobre todo los demás, imponer sus propios intereses. Y ante esos fracasos hay medidas desesperadas. Y usar la carta de la agencia me parece además una medida de presión en base a que ya nos adentramos en un verano que va a ser especialmente duro en Estados Unidos con el tema del coronavirus, al igual que el resto del mundo, y Donald Trump se está quedando sin argumentos. Donald Trump se está quedando, además, obviamente con el problema heredado de la xenofobia que está habiendo y los casos de violencia que está habiendo en Estados Unidos, y se está quedando sin tiempo de reaccionar. Y por eso medidas desesperadas ante una situación en la que Donald Trump se juega mucho, en este caso, una preponderancia no solo en la Casa Blanca, sino una preponderancia mundial, donde ahora mismo pues no juega ninguna baza, ni siquiera con el tema de la fuerza. Hemos visto además cómo su propia élite ya, su propia guardia pretoriana, se encuentra ya descrebajándose, y hay muchos que ya no apuestan por ese Donald Trump fuerte, incluso dicen que lo único que está buscando es dividir al país. O sea que ese argumento de Donald Trump es obvio que se está quedando ya sin una respuesta. ¿Qué pasa? Que los socios, Benjamín Netanyahu, que obviamente, como tú bien has dicho, es un mago, es un líder político corrupto, se ha demostrado incluso hasta en varias ocasiones, y todavía sigue ejerciendo el cargo, incluso va a revalidar el cargo, obviamente, con esas victorias, bueno, no victorias, con ese gobierno en Israel. Entonces, están apretándose los tiempos, y estas son medidas desesperadas. Irán lo que tiene que hacer es pedir la contraparte, la contraprestación a la Agencia Internacional de Energía Atómica de dónde está el cumplimiento que ha tenido, qué contraparte ha tenido. No ha habido una aligeración en las sanciones, no ha habido medidas de incentivas económicas frente a las imposiciones de Estados Unidos, cuando el cumplimiento, como tú bien decías al inicio, ha sido hasta en más de 11 ocasiones por la energía, revisándolo. Pero como decía antes, hay otros organismos internacionales que están revisando
ese acuerdo y están dando fe y confirmando de que se está manteniendo que el fin pacífico desde la energía nuclear de Irán. Me hace gracia cuando antes hablabas del fuego, ¿no? El tener el fuego significa tener progreso, y yo tengo fuego y no quiero que tú progreses, y con la energía atómica pasa exactamente igual. Gracias. Nos vamos, Eduardo, rapidito. Por su parte, Irán ha advertido que si esto continúa, se dará una respuesta muy contundente a la agencia internacional. ¿Cuál sería esta respuesta? Y nos vamos. La última sería salir del tratado de no proliferación nuclear, porque sería la condición que viene a partir de que Estados Unidos incumple sus acuerdos y la Agencia Internacional de la Energía apoya al incumplidor frente a la nación que ha cumplido fielmente sus propios acuerdos y ha dado fe precisamente de hacerlo. Así que el camino que queda es salir del tratado de no proliferación nuclear. Pero esto no traería problemas y cambiaría la ecuación y la relación con la IEA, entre Irán y la IEA, el Consejo de Seguridad. Sí, evidentemente lo cambiaría, pero claro, es que se está empujando a toda una situación para que conduzca efectivamente a esta situación, ¿no? Pero bueno, tampoco va a pasar nada, porque, a ver, hay muchos países que tampoco han firmado el Tratado de No Proliferación y no pasa nada a nivel político internacional. Lo que ocurre es que va a aumentar, lógicamente, la tensión internacional. Gracias, Eduardo. Gracias, Axier. Gracias por hablar de esto tan importante. Buenas noches aquí en Teherán. Decenas de estudiantes, profesores y maestros en Colombia me invitaron a dar una conferencia. Debido al coronavirus, todos estaban en sus casas a través de una plataforma virtual masiva. Va a decir, ¿usted qué le importa? Bueno, mire, mañana le doy los detalles, pero lo que hoy quiero compartir es lo que yo vi. Y lo que yo vi fue chicas y chicos con un hambre de saber, con un hambre de preguntar, con un hambre de hacer, de encontrar las razones, las verdades de lo que está pasando a su futuro, al confuso futuro que todos tenemos hoy. Vi a chicos y chicas con un hambre de querer cambiar el mundo. Quiero felicitarlos y quiero usar su ejemplo para pedirle a usted que me está viendo que esa hambre que yo encontré en estos estudiantes de Colombia, por favor promuévala, como sea. Promuévala en sus hijos, en sus hermanos y en todos los jóvenes que vea. Más aún, si usted ya perdió esa hambre, aprenda de estos estudiantes de Colombia y haga lo que tenga que hacer para volverla a tener. Y si no tiene motivo, pues yo se lo doy. Sin esa hambre de saber y preguntar, entonces ni se queje. Va a ser imposible que tengamos un mundo mejor, un gobierno mejor y una economía mejor y una cartera mejor. Solo a través del hambre de buscar, de saber, cuestionar y de admirarse, podremos tener el cambio que queremos y que pedimos. Un mejor trabajo, mejores hijos, y si tenemos mejores hijos, tenemos mejores políticos y mejores pueblos. Buenas noches.